Los sistemas de inyección reemplazaron a los carburadores desde las versiones mecánicas más antiguas hasta los más modernos sistemas electrónicos, ya que brindaron mayor eficiencia de consumo de combustible, mayor potencia, reducción de emisiones contaminantes, lo que permitió la fabricación de motores con mayores prestaciones, bajo la premisa de dosificación precisa y homogénea de combustible. Mientras que el carburador solamente proporcionaba una cantidad rica de combustible que permitía el funcionamiento del motor, los sistemas de inyección dispusieron de elementos mecánicos, hidráulicos y electrónicos que calculaban la cantidad correcta de combustible según las necesidades de conducción. Por estas razones, los sistemas de inyección han cobrado tanta importancia en la industria automotriz, y es importante conocer los diferentes sistemas y sus características más importantes. Para comenzar, veamos a grosso modo cómo están clasificados los sistemas de inyección. Los sistemas de inyección se clasifican bajo 4 parámetros básicos, los cuales son: 1. De acuerdo a la ubicación y número de inyectores, puede ser inyección monopunto e inyección multipunto. 2. De acuerdo a las características de funcionamiento, inyección mecánica, inyección electrónica o mixta e inyección completamente electrónica. 3. De acuerdo a la pulverización del inyector, continua e intermitente, la cual a su vez puede ser simultánea, grupal o secuencial. 4. De acuerdo a la ubicación del inyector, inyección indirecta e inyección directa. Ahora profundicemos en cada uno de los sistemas de inyección antes mencionados. Según la ubicación y el número de inyectores, los sistemas se clasifican en inyección monopunto e inyección multipunto. La inyección monopunto, también conocida como SPI, si utiliza un solo inyector, y TBI, inyección en el cuerpo de aceleración, o también llamada CFI, inyección central de combustible, si utiliza 2 inyectores. Inyección multipunto, también conocida como MPI, inyección por puerto múltiple. De acuerdo a las características de funcionamiento, es decir, según el tipo de mando que regula la dosificación de la inyección, puede ser inyección mecánica, también llamada inyección hidráulica, ya que se gobierna mediante presión de combustible. El clásico ejemplo es la inyección K-Jetronic, la cual es una inyección continua, lo que significa que provee un caudal constante de combustible de la misma forma como lo hace un carburador. Esta funciona mediante un dosificador distribuidor que regula la cantidad de combustible que los inyectores proporcionan constantemente. Inyección electromecánica o mixta. El clásico ejemplo es el sistema de inyección K-Jetronic. Se caracteriza por ser un sistema de inyección continua y el cual empieza a utilizar sensores que recaban diferentes magnitudes físicas, que procesa la unidad de control electrónico con el fin de gobernar el regulador de presión, que antiguamente era el dosificador distribuidor. Todo esto con el fin de generar una pulsación más homogénea según los parámetros de conducción. Inyección electrónica. El clásico ejemplo es el sistema LE-Jetronic, que se caracteriza porque los inyectores se gobiernan mediante la unidad de control electrónico, ECU, y estos pulverizan el combustible en función de la información recabada por los diferentes sensores.
La inyección electrónica es del tipo intermitente, lo que significa que el combustible es dosificado de la siguiente manera: inyección simultánea o inyección en paralelo, todos los inyectores a la vez; inyección semisecuencial o grupal, de 2 en 2 o en grupos; inyección secuencial, de 1 en 1 siguiendo un orden de encendido. Mientras más moderno sea el sistema de inyección electrónico, más cerca de la cámara de combustión estarán ubicados los inyectores, es decir que mientras más moderno, más directa es la inyección. La inyección indirecta pulveriza el combustible en el múltiple de admisión. Un ejemplo clásico es la inyección Motronic, la cual funciona conjuntamente con el sistema de encendido electrónico. Actualmente la inyección se realiza de manera directa. Prueba de ello es la inyección TI Motronic de Bosch, que pulveriza el combustible directamente en la cámara de combustión. Cabe destacar que es la evolución del sistema Motronic. Eficiencia en el consumo. Comparemos un motor clásico de Toyota, el mítico 22R, de 4 cilindros en línea con una cilindrada de 145 pulgadas cúbicas. El motor 22R comercializado desde 1982 a 1988 cuenta con un sistema de alimentación carburado de doble garganta, y el motor 22RE comercializado desde 1992 a 1995 cuenta con un sistema de alimentación inyectado EFI. Ambos motores poseen la misma cilindrada, 2.367 centímetros cúbicos, y la misma relación de compresión, de 9 a 1. Los usuarios del 22CR reportaron un consumo de entre 25 a 35 km por galón, mientras que con el 22RE se reportaron consumos de entre 35 a 45 km por galón. Estos índices no son indicador tan confiable, ya que dependen de factores diversos como la carga a la que se someta el motor, la forma de conducción y el mantenimiento. Pero con respecto a las especificaciones que provee el fabricante, el 22R proporciona una potencia de 95 caballos de fuerza, mientras que el 22RE una potencia de 105 caballos de fuerza. En otras palabras, el sistema de inyección provee 10 caballos de fuerza más que el sistema carburado. Modificación del sistema de alimentación de combustible. Reemplazar el sistema de inyección por un carburador es una práctica muy habitual en varios países, debido a su simpleza y a su bajo costo, lo cual solo representa desechar el sistema de inyección y fabricar un flange o brida e instalar un carburador. Pero en algunos países mucho más avanzados en cuanto a tecnología automotriz, reemplazan el carburador por distintos tipos de inyección de combustible, haciendo uso de su ingenio, de sistemas muy parecidos que puedan adaptarse o utilizando kits de inyección. La única desventaja de este proceso es su elevado costo. Para finalizar, existen otras clasificaciones más técnicas que se basan en otros parámetros. Tal es el caso de los sistemas de inyección electrónica, que se clasifican según la forma en que sus sensores miden el caudal de aire, como por ejemplo MAF o sensor de masa de aire o medidor de hilo caliente, BAF, sensor de volumen de aire o medidor de flujo de aire, MAP, o sensor de presión absoluta del múltiple o medidor de presión en el colector, todos ubicados en el múltiple o colector de admisión.
pero los cuales trataremos a profundidad a medida que avancemos en los tutoriales de inyección. Que tengan un buen día, un abrazo, muchas gracias por visitarnos.